Dios Padre, Santo, lleno de misericordia y gracia, te damos muchas gracias. Que nosotros vivíamos en nuestras vidas con nuestros pensamientos, con nuestra fuerza, cómo podríamos pelear y conseguir. Nosotros que éramos muy pobres. Pero tú nos has salvado con tu gran gracia y poder. Y aunque vivimos en este mundo, nos has salvado para que podamos vivir confiando en el cielo eterno. Te damos muchas gracias. Estamos sintiendo más y damos más gracias por tu amor. Y aunque sabemos que debemos ser más humildes ante eso, estamos acostumbrándonos a tu gracia y pensamos de manera confundida que podemos seguir nuestra vida nosotros mismos. La semana que viene, a través de cómo construyeron la Torre de Babel de manera necia, ayúdanos a que podamos pensar que cómo podemos vivir ante los padres con los niños de 5, 6, 7 años. Te pedimos que podamos compartir reunión y ayuda a aquellos hermanos y hermanas, profesores que no han podido venir a causa de las situaciones personales y que puedas estar con ellos y la siguiente vez que compartamos reunión puedan venir. Además de que todas las montañas que tengamos en adelante puedas ayudarnos a nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesús, que siempre nos ayudas y nos amas. Amén. Primero vamos a buscar Génesis. Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Versículo 7. Génesis capítulo 9, versículo 7. Voy a leer yo. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Un poco más abajo, 18 y 19. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Génesis capítulo 11, vamos a ver Génesis capítulo 11, desde el versículo 4, capítulo 11 desde el versículo 4. Génesis capítulo 11, de versículo 4 al 9 voy a leer. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La semana que viene vamos a compartir comunión con los niños de infantil sobre la Torre de Babel. En este tiempo tenemos que hacer comunión de que Dios juzga y odia la soberbia de las personas. También que la vida humilde ante Dios, ser humilde
hijos humildes ante los padres, y obedecer a los padres podremos obedecer a Dios que no se ve. Va a ser después de el acontecimiento de Torre de Babel. Se produjo la confusión de las lenguas y se produjeron diferentes países. Desde el capítulo 9, en el principio, Dios dijo que vivieran sobre toda la tierra. Cuando vemos en Génesis capítulo 9, versículo 19, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, estos tres, y de ellos fue llena toda la tierra. Dios dijo que vivieran en toda la tierra. Pero solo al venir al capítulo 11 estaban diciendo edificar una ciudad y torre cuya cúspide llegue al cielo. Se habían cambiado a soberbios. ¿Cuál es el principio de la humildad? A partir de este acontecimiento es entender la debilidad y saber su debilidad. Aquí están todos los hermanos y hermanas que han recibido la salvación. ¿Cuál es la base de la salvación? Dios nos salvó cuando éramos humildes, como está escrito en Salmos, capítulo 2. Jesús también, cuando habla sobre la bendición, dijo que si éramos ricos recibíamos la salvación o si éramos pobres. La base de la vida cristiana y la salvación es dejar la soberbia. Ese es el comienzo de una vida sabia. Pero Dios dijo al principio que viviesen sobre toda la faz de la tierra. Pero ellos, desde el capítulo 11, pensaron que podían vivir confiando en lo que tenían. El comienzo de la soberbia es cuando se apoya y confía lo que ellos tienen, y es pensar que pueden vivir a partir de lo que tienen. La semana que viene será una oportunidad para hablar sobre esto. Dios dijo que viviera en toda la tierra, pero desobedecieron. Y sale un héroe llamado Nimrod, edifica y construye una ciudad para estar en contra de Dios. Y todo esto dio lugar a la confusión de las lenguas y de los países. Los niños están pasando una edad que es más difícil de entender la soberbia. Entonces, sí, es más fácil decirles que si desobedecen la palabra de Dios o la palabra de los padres, aunque no es ahora, habrá un juicio en el futuro. Que a partir de esto los niños puedan aprender y tener el fundamento de una vida obediente. Las personas de la Torre de Babel no tuvieron un fundamento de la humildad, sino de la soberbia. Vamos a ver Salmos. Salmos capítulo 2. Desde versículo 2 al 4, página 805. Salmos capítulo 2, del versículo 2 al 4. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Nosotros, el comienzo de la humildad es entender la debilidad y apoyarse en confiar en otros. Si pensamos que no somos humildes, no podemos pedir ayuda a otros. Desde la semana pasada también han estado
empezando seminario de trabajadores y otros seminarios, pero todas las personas que están ahí, algunas personas entienden, pero otras personas no entienden la verdadera palabra. Porque aunque algunos escuchan mucho la palabra, ellos no piensan que van a ir al infierno. Aunque escuchan, no piensan en obedecer. Nosotros, en el seminario, ¿cuál es la diferencia entre que pueda recibir la salvación y no? Es que entiende que no puede hacer nada ante Dios, ante el juicio, ante el infierno, y que todo el pecado que ha cometido durante su vida, no puede entender que eso es pecado para ir al infierno. Ellos piensan que todos somos iguales, y como su corazón no es humilde, no puede estar sustentando a alguien. No podemos entender que alguien diga que es buena palabra cuando le está diciendo que vas a ir al infierno. Si sabemos que no podemos nosotros resolver que no podamos ir al infierno, estaremos sustentados a Dios. Pero como no lo conocen, no piensan y no confían. El comienzo de la humildad es entender que somos débiles. Los bichos que viven solo un día, o las personas, no piensan que mañana no se van a despertar. Pero ayer, todas las personas que fallecieron, que tuvieron un triste destino, pero que nosotros pensamos que es un día cansado, para las personas que fallecieron ayer era un día preciado. Nosotros vivimos unas vidas que no sabemos lo que ocurrirá mañana, pero nosotros, como los sabios están en la casa del luto, pero nosotros vivimos todos los días como si fueran vacíos. ¿Cuál es el principio de la humildad? Porque estamos orando para que podamos apoyarnos y confiarnos a Dios, porque nosotros somos seres muy débiles. Aunque hemos recibido la salvación, estamos quejándonos sobre este mundo. Al vernos a nosotros que no tenemos la fe, si no le damos todos los días a Dios, no podemos vivir confiando en Él. Nosotros lo más necio de las personas de Torre de Babel es que pensaron en que podían vivir sin confiar en Dios. ¿Por qué habrán pensado así? Es algo muy penoso. Como hemos dicho, que el comienzo de la humildad viene de no refugiarse. El principio de la soberbia viene de no refugiarse en Dios y vivir refugiándose en las cosas visibles del mundo, en lo que se ve, en la familia, en los amigos. Esto es el principio de la soberbia. La persona que confía totalmente en Dios tiene que ser la vida más segura. Pero nosotros, ¿cómo vivimos? Dios nos dio un corazón de satisfacción. Aunque no tenemos nada en comparación de las personas del mundo, tenemos la esperanza del cielo eterno. En San Lucas capítulo 16, aunque dice que hemos morido como si fuéramos mendigos, nosotros podemos vivir porque tenemos la confianza en el cielo, que la pobreza no es nada. Aunque hayamos vivido como ricos sin tener en cuenta a Dios, habríamos sido nada. El rico que pedía una gota de agua, no podíamos pasar de la cima, que se estaba preocupándose por sus hermanos.
Nosotros podemos vivir como personas que tenemos todo aunque no tengamos nada. Y tenemos enfermedades en esta vida, pero no pedimos gracias porque nos pueda curar, sino que durante ese proceso podamos confiar en Dios. Si nos cura, pues le agradecemos, pero si no, aún así también le agradecemos. Y conocemos que nos ha dado, que es el tiempo que nos ha prometido Dios para que podamos entender más. Aunque si no tenemos nada, si tenemos enfermedad, nos tenemos que quejar, pero ¿por qué nosotros podemos decir que es gracia? Porque tenemos el corazón humilde, solamente por esto. El principio de la soberbia es cuando no confiamos en Dios. Cuando no confiamos en Dios, que es omnipresente, omnipoderoso. La característica de la persona es que vive confiando en las cosas que posee, en lo visible. Las personas viven confiando en el dinero, en el conocimiento que tienen. Nosotros vivir de manera confundida, de que estamos confiando en cosas que en un soplo de viento puede desaparecer, eso es el principio de la soberbia. La vida segura es cuando confiamos todo a Dios, pero si pensamos en que podemos vivir en lo que tenemos, es decir, actualmente como la provisión para la ancianidad, cuando tenemos mucho dinero en la cuenta, el ahorro, la pensión. Pero si viene hoy a por tu alma, ¿de quién será todo eso? ¿Será de la familia del fallecido? No podemos saber. Nosotros, la vida más segura es la vida humilde y confiada en Dios, pero las personas de la Torre de Babel no vivieron una vida humilde y confiada a Dios, sino dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. No vivían humildemente, sino para ser altivos. ¿Por qué Dios nos dice que confiemos en Él? Vamos a buscar Proverbios. Proverbios capítulo 18. Versículo 10. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Proverbios capítulo 18, versículo del 10 al 12. Voy a leer. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. El comienzo de la soberbia es no refugiarse en Dios. Pero aquí en Proverbios, torre fuerte es el nombre de Jehová. Las personas, a él correrá el justo y será levantado. Aunque es un acontecimiento más lejano de la época del Torre de Babel, se crearon ciudades de refugio para que las personas que dieron lugar al homicidio sin intención pudiesen ir a esas ciudades para que puedan refugiarse. ¿Dónde podemos refugiarnos? Las personas de Torre de Babel, que cubrió toda la tierra de agua, que debemos construir algo más alto que eso, para que podamos salvarnos. ¿Por qué no pudieron ver la promesa del arco iris? Dios prometió que no iba a juzgar más con el agua, pero las personas de la Torre de Babel
¿Por qué quisieron edificar una torre? Porque no querían confiar en Dios, sino poder ayudarse a sí mismos. ¿Y nosotros cómo seremos? Nosotros que tenemos el servicio de profesor, que tenemos que ayudar a que edifique la base de la vida de fe, de la salvación. Estamos sirviendo fervientemente. Estos niños que eran muy obedientes, que seguían muy bien al profesor y a los padres. Estos niños que estaban en la fe, al pasar el tiempo deberían adquirir y acumular más la fe, pero se acumula más lo de un mundo. Tenemos que enseñarles qué es lo más seguro y lo que deben confiar. Dios dijo que antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. En medio, si pensamos, he sido soberbio, tengo que volver a Dios, entonces Dios nos guarda aunque lo que habríamos tengado hasta ahí. Cada uno ha tenido una vida. Aunque haya recibido la salvación estando desde dentro de la iglesia, siendo jóvenes y luego hayamos recibido la salvación. Pero no, porque todos hemos vivido una vida de gusano y larva que es tan sucia, pero Dios nos salvó sin ninguna condición. Nos salvó. Cuando aún éramos pecadores, derramó su sangre en la cruz y nos enseñó su amor. Aunque nosotros sabemos que Dios ha hecho todo eso para nosotros, a veces estamos pensando en lo del mundo. Estamos confiando y viendo a Dios, pero estamos sirviendo, contemplando a Dios, pero ¿por qué los niños acumulan y adquieren más lo del mundo? Es muy importante la vida de los niños, pero no pueden venir ellos solos. Tenemos que orar también por sus padres. No tenemos que solo estar con los niños ese momento de la escuela bíblica. Pero también está los padres o el tutor que viene con los niños, que sea hermano o hermana, o que hayan recibido la salvación ambos, o no. Puede ser que el padre no haya recibido la salvación, pero la madre sí. O por lo contrario, que la madre no haya recibido la salvación, pero el hermano trae a su hijo o hija. Pero si los padres de los niños han recibido la salvación o no, tenemos que orar para que ellos sigan en la iglesia, para que los niños puedan crecer dentro de la iglesia hasta cierta edad. El comienzo de la soberbia y de la humildad, lo estoy repitiendo todo el rato. No es que tengamos que cuidar bien solo una vez a la semana a los niños. No debemos pensar de manera soberbia que vamos a construir el cimiento de la fe. Aunque hay 2 veces de reunión de padres a principio y a finales del año, es muy corto el tiempo a que los padres puedan tener más el corazón en la escuela bíblica, escribir en el libro una nota pequeña o llamar, ir y volver a la escuela. No es solo que pueda hacer bien lo que hago yo, sino que Dios pueda contribuir en todo lo que el entorno del niño. Que cuando el niño venga y cuando le despidamos cuando se va con sus padres, el sentimiento que hace
el profesor, para que los padres puedan sentir que debo de traer a mi niño aquí. En nuestro distrito hay una persona, no puedo decir su nombre, pero la madre dijo que había recibido la salvación. Pero aunque no se puede decir si es salvación o no, algunas hermanas habían dicho que a veces hacían un testimonio que podía causar duda, aunque no podemos juzgar a otros, aparte de Dios. Pero esta hermana era rica, tenía... era también como de las primeras del barrio que también eran ricos. Era muy sincera y ferviente, pero a veces, muy a veces, no podemos juzgar a eso. Como en Romanos capítulo 14, que no hay que juzgar a otros. Pero como estamos vivos y podemos conocer a los vivos, a veces había que era un poco raro, pero esa hermana en un año, desde el año pasado, 2017, como los primeros eran últimos y los últimos eran los primeros, en San Mateo capítulo 19, en un año esta hermana creció de repente la vida de fe, pero su niño nacido en edad tardía de su vida estaba en infantil. Esta hermana pensaba en que es lo más precioso que mi hijo pueda venir a la escuela bíblica, y ella creía que a partir de eso se estaba mejorando todo. Por esta razón, la vida de fe de la madre creció radicalmente. Durante las 2-3 horas que estamos cuidando a los niños, no es un momento, no es como encargar. Pero los profesores piensan que es cuidarlos un momento para que no se hagan daño y ya está. Nosotros debemos pensar en qué debemos confiar en nuestra vida. El origen de que una persona sea soberbia, como está escrito en Proverbios capítulo 18, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Es pensar que puede confiar en lo que tiene él, pero ¿dónde ha salido todo eso? El rico, si no está sano, no puede ganar dinero. Los trabajadores, ¿por qué hacen el diezmo? Que para que pueda ir y volver del trabajo, que pueda ver y volver de manera sana y salva, hacen diezmo. Pero hay algunos meses que se necesita mucho económicamente porque hay boda, cumpleaños de los padres. Pero en esos meses es que está dudando, está en conflicto. Por eso, estos 100 euros que he ganado yo no sabe cómo hacer, pero que pueda respirar, tener salud, orar. Ellos no piensan que por eso ha podido ganar el dinero. Ellos piensan que por su esfuerzo ha conseguido el dinero, pero no piensan que Dios lo ha permitido. Dios ha permitido todo y por eso ha podido acontecer todo lo que tenemos alrededor. Dios nos ha permitido vivir y he podido dar diezmo. La confesión de todo esto es hacer el diezmo. No es solo dar 100 euros de mi salario, sino que los 1000 euros que me ha dado Dios es todo de Dios. Y eso es como una marca de la confesión, los 100 euros, el diezmo. Los 900 euros son de Dios, pero Dios me ama y por eso me ha dado a mí. Y es como una marca de gracia a Dios. Pero las personas de la Torre de Babel, que el barro, el asfalto que utilizaron para hacerlo, ¿lo crearon ellos o
lo creó Dios. Ellos estaban intentando ser rebeldes contra Dios cuando Dios lo había dado. Nosotros también podemos ser así. Nosotros no viviremos como la época de Torre de Babel, pero no podemos vivir para ser rebeldes ante Dios lo que Dios nos ha permitido. Nosotros, nuestros niños, tienen que saber que no hay nada que enseñar a otros. Entonces Dios permite más. El rey Salomón pudo obtener la riqueza y la honra porque pidió la sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Cuando pedimos cosas de Dios, Dios nos hace más seguros y más abundantes. El que corre a Dios en busca de la seguridad consigue la seguridad, no el que lo hace por sí mismo. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La humildad es el comienzo de la vida de fe, de todo lo que hay en la iglesia. Ser humilde ante otros, buscar el bien de otros en vez del mío, es el comienzo del corazón de una persona cristiana. Aunque los niños de 5 o 7 años no puedan entender, pero si tienen hermanos que puedan conceder a sus hermanos, que puedan amar altruísticamente, y si son hijos únicos, que tengan un corazón para sus padres. Cuando están merienda, que puedan preguntar, no podemos dejar parte para mi papá. Puede ser que no le guste al padre cuando vuelva, pero los hijos únicos o que aún no tiene hermano pequeño, si hay hermanas que están así, o hermanos que Dios conceda hijos, en esta época es muy fácil que sean egoístas. Pero en mi época, que éramos 5, 7, 8 hermanos, aunque no teníamos una educación, no habían grandes problemas sociales. No habían depravación. Pero ahora todos los días hay, porque son egoístas. Si no es según, de acuerdo de su sentimiento, puede dañar a otras personas o que matan a otras personas sin razón. Pero en mi época, aunque no teníamos una educación que hay ahora, no había problemas sociales porque entre hermanos se aprendía, aunque no haya mucha comida, si codiciaba y cogía lo que había alrededor con las 2 manos y se lo comía, el hermano mayor venía y le pegaba muchísimo. Antes de que regañe sus padres, los hermanos juzgan antes, si son egoístas. Si quieren jugar con los juguetes solo, no pueden jugar así, pero los hermanos mayores no les dejan en paz. Nosotros, ser egoísta puede dar lugar a consecuencias negativas. Dijo que seamos humildes, pero a estos niños de 5 o 7 años que
digamos una vez que tenga que comprender a los demás, a los padres, a los amigos, ser humildes no pueden entender, pero todas las semanas decirles que la base de la vida de fe es la humildad, el corazón de pensar y preocuparse por otros es eso, que no sea tan difícil de entender. Pueden hacer como juego de roles con el arca de Noé, sus hijos, los hijos de Noé. Hay también profesores que hacen así, pero no como juego de muñecas, sino juego de roles. Entonces es totalmente distinto porque no hace falta diferenciar el género. Si yo fuese Cam, yo podría haber hecho así al padre Noé. Si yo fuera Ruth, si yo fuera tal persona, si yo fuera Moisés, podríamos hacerlo cortando los dibujos. Lo más bueno de esto que es poder entender el sentimiento de otra persona que es diferente a mí. O al revés también, si ha hecho papel de hijo o madre, cambiar. Aunque es como un juego, es un buen método para que puedan entender. Y aunque hay peleas, que eso también puede ser como parte de la educación, para que puedan tener empatía. ¿Cómo podemos hacer que sean humildes? ¿Cómo pueden ser niños humildes? Pues es un tiempo muy importante. Santiago capítulo 4, versículo 6. Página 1601. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros también somos el resultado del regalo y la gracia de Dios y hemos recibido la salvación. Dios quiere que todo el mundo reciba la salvación, pero ¿por qué no se puede? Porque tiene un corazón soberbio. Rechazan por sí mismos las personas. La soberbia puede ser una confusión de pensar que son algo. Pero cuando los niños juegan a ser soldados con papeles de colores o con estrellas bañadas de color de oro que se vende en la papelería, se ponen en los hombros al ver las noticias que ven sus padres sobre el bombardeo de Siria, que sale en la televisión el general o personas de alto rango que dan mandatos. Cuando lo ven los adultos, los hombres que tienen la edad de ir al servicio militar, ven eso y es como despreciable. Pero los niños, cuando se ponen esas estrellas de juguete, se piensan que son algo importante. Cuando los niños están jugando, si los padres que están criando a más de 2 o 3 hijos, hay veces que la madre se ríe porque la hija mayor está regañando a su hermano pequeño con la forma de hablar de su madre. Recapacita si ella también está haciendo así, lo hace de la misma manera, pero la hija está pensando que ella es de verdad una madre, está pensando y está pegando a su hermano pequeño como si fuera la madre. Nosotros, a esa edad parece mono y el corazón también, pero si tomamos un aprendizaje de manera extendida, es como solo de momento, como si fuéramos un juego de muñecas, estamos nosotros
pero estamos pensando como si fuéramos algo importante. La torre de Babel, que construyeron según el conocimiento del hombre, sin saber que Dios estaba permitiendo por un momento, ellos pensaron que podían llegar a la cúspide del cielo. Dios dijo que a la persona humilde, pero rechaza al soberbio. El único camino para poder conseguir el amor de Dios es la humildad. En San Juan capítulo 14, 6 dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dijo que es el camino. Pero ¿cuál es el camino que podamos conseguir la gracia de Dios? Seamos religiosos desde la matriz, que oremos con lágrimas, hacemos limosna, sino como María, que quería escuchar bajo los pies de Jesús, o Pedro, que aunque negó 3 veces la palabra de Dios, que decidió vivir por su amor. Antes de tener el corazón humilde no podemos conseguir el amor de Dios. ¿Desde cuándo podemos enseñarles esto? Desde este momento, cuando ve a los padres escuchando la palabra o a los profesores. Es un tiempo muy importante estos 3 años que van a aprender. Para esto, no debo de decir de manera así, pero si los profesores que están aquí no son humildes ante Dios, no pueden enseñar, porque la enseñanza verdadera a partir de la vida es la verdadera. Pero si el profesor viene con retraso y les dice a sus niños que no deben llegar tarde, los niños pueden pensar por dentro otra cosa. Para que nuestra palabra se imponga, tenemos que ser responsables de lo que decimos. Si decimos que tienen que ser obedientes, pero cuando el guiador de alabanza está alabando, pero si más de la mitad no alaban, pero cuando dicen a los niños vamos a hacer esto, pero de 3 niños, 2 niños no hacen, pero si nosotros estamos tristes cuando no lo hacen, pero el líder de profesores cuando hace así de manera oficial, pero no se hace, menos mal que el líder profesor tiene buena fe, porque si no... O por ejemplo, que si yo digo, si no hacemos así desde la semana que viene no voy a venir aquí, no podemos decir así. Nosotros, ¿cómo podemos enseñar a los niños? Dios da gracia a los humildes, ciertamente. No pensar que puedo hacer algo y afanar. Que los niños puedan ser humildes y que sean benditos. Vamos a buscar Salmos capítulo 149. Salmos capítulo 149, versículo 4. Salmos capítulo 149, versículo 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Vamos a leer juntos. Hermoseará a los humildes con la salvación. Aquí hay hermanos y hermanas hermosos, pero hay algo que Dios lo aprecia más en la vida. Es la hermosura de la salvación. Actualmente que hay más de 75 millones de personas que viven aquí, Dios quema la basura, lo que sobra, pero se lleva lo más preciado. ¿Por qué Jesús dijo que vendrá como ladrón? Si hay más cosas buenas, ¿por qué dijo que vendrá como ladrón? Cuando el ladrón viene a casa,
se lleva las cosas insignificantes o lo más preciado. Lo más preciado. Aunque también, porque viene sin saber cuándo, pero el ladrón no se lleva las cosas lo que no es preciado. Aunque tenga que buscar por todas partes, coge lo más preciado y se va. Dios que hermoseará a los humildes con la salvación. Dios ahí delante pone que hermoseará a los humildes con la salvación. A los humildes. Y por eso he dicho que el fundamento de la salvación es la humildad. Cuando tenemos el corazón humilde, bajo, y saber que solo Dios nos puede salvar. ¿Cuánto debo de salir a la iglesia para que pueda salir del infierno? ¿Cuánto debo de memorizar los versículos? Cuando pensamos que existe el infierno, no hay ningún camino de la vida que podamos salir, pero porque solamente Dios nos puede salvar. Por eso no hay otra manera que nos convertimos en humildes. En Salmos capítulo 116 y 34 pone que Dios salva a los humildes. En Salmos capítulo 149 dice, hermoseará a los humildes con la salvación. Porque yo no puedo hacer nada, aunque luche. A los hermanos que fueron antes a iglesias, a otras iglesias. Aunque hace 2000 años Dios nos salvó y hemos recibido la salvación, me refiero al día anterior de que recibimos la salvación. No podemos hacer nada. ¿Cómo puedo hacer para salir de esta situación? No sé. Si pensamos desde mañana va a vivir mejor, ¿esto puede resolver algo? Si no hay ningún camino que pueda resolver, no hay resolución ante este problema. Si me salva el Señor, vivo. Que para finalizar está diciendo, levantar la mano a los que son salvos, porque después de 5 o 6 días de escuchar la palabra, ya sabe que después de decir sobre el Evangelio va a para acabar el seminario. Me refiero a cuando recibimos la salvación. Nosotros, cuando tenemos el corazón más humilde, hemos podido recibir la salvación. Cuando solo hemos confiado en Dios, hemos podido recibir la salvación. Y tenemos que enseñar que a los niños, aunque no puedan entender totalmente el Salmos capítulo 149, que ellos pueden conocer la hermosura y la humildad. Que si tienen hermanos que si no se diferencian de muchos años, que puedan entender a otros, tener empatía. Que todo lo que se ve en la naturaleza lo ha creado Dios. No habrá creado la familia, que es lo más maravilloso. Los niños desean ser preciados por los profesores. Aunque le damos un abrazo a un niño, pueden tener celos porque no le ha abrazado primero. Ellos tienen un corazón de captar la atención, satisfacer a los profesores. Cuando hacemos reunión de padres, algunos padres dicen que sienten como que le traicionan. Pero ¿por qué, hermano, hermana? ¿Por qué se siente así? Porque por la razón de que el profesor le ha dicho que no haga, que yo le he dicho durante 5 años, de repente no lo hace. La vida del profesor es muy importante. Durante los 5 o 7 años que tienen los niños, cada acción, el sentimiento que tienen los profesores es muy importante. Se puede decidir según
la postura de los profesores, si va a ser soberbio o humilde, si va a vivir en la reunión o lo que le hacen los padres. Job capítulo 22. Job capítulo 22 versículo 29. Job capítulo 22 versículo 29. Cuando fueran abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Los niños que no obedecen a los padres y son tercos, y en la escuela bíblica también son tercos, los niños se ponen alegres cuando les habla de la salvación, aunque no saben lo que es. Decirles que tienen que ser obedientes y ser humildes ante Dios y ante los padres para recibir la salvación. Porque los niños creen más, con más certeza la Biblia que los profesores. Que como en la Biblia está escrito que los humildes los salvará Dios, tienes que obedecer a Dios, no tienes que ser terco, voy a ver la televisión, no voy a ir a la iglesia. No, si obedeces de manera humilde la palabra de los padres, Dios te verá preciado y podrás recibir la salvación. Puede ser un momento muy importante para poder hablar sobre esto. Aunque han sido profesores nuevos de este año, habrán estado durante 4 meses, dependiendo del desarrollo según la edad. A partir del acontecimiento de la Torre de Babel, que es la soberbia, que es el principio de la soberbia, que es confiar en lo que tienen y no tener confusión de otras cosas. Creo que va a ser un momento importante para compartir reunión. Vamos a buscar por último Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a leer juntos. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El deseo de ser altivo, no sé si se ha reflejado en la Torre de Babel de las personas, pero si estamos humildes, Dios algún día nos pondrá alto, pero eso no se tiene que decidir la persona, tú mismo, sino que Dios en el tiempo, en el momento de Dios, porque el talento y el don que Dios nos da es distinto. No somos diferentes solo la cara, sino que el momento de Dios también es diferente. Que los niños puedan entender que Dios odia la soberbia y que los niños obedientes ante Dios son los más preciados y que puedan recibir la salvación y poder ir al cielo. Que puedan en ese momento de Dios serán así. Yo, siendo profesor, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Tienes que traer agua? Pues trae. No tenemos que enseñar esto, sino enseñar una imagen humilde. Aunque los niños sean pequeños de estatura, el espíritu que tienen es igual que a nosotros. No es que tienen que obedecer como si fueran leyes de los otros profesores, sino que si nosotros obedecemos, ellos se ve reflejado en lo que obedecemos. Si no escuchamos al líder de profesores, no le podemos decir al niño, ¿por qué no le has dicho esto a tu padre? Que ya te lo dije, ¿por qué no se lo has dicho? A veces, cuando hay alguna celebración oficial, pero los niños no le han enseñado y lo ha dejado ahí dentro del libro. ¿Cómo puedes hacer eso? Te he dicho especialmente a que le tienes que enseñar a tu madre. Pero no se sabe que la profesora ha estado desinteresada. Para enseñar la humildad a los niños debemos ser primero humildes ante Dios, ante los hermanos. Y una vida precediendo al Señor. Que
la vida más humilde es cuando somos humildes ante Dios. Vamos a orar. Dios, gracias. La imagen de las personas necias que construyeron la Torre de Babel, hemos podido aprender qué es lo que te alegra, qué consecuencias hay si es soberbio o humilde. Dios, que nos has permitido a estos niños de 5, 6, 7 años, aunque nos falta la sabiduría y solo podemos confiar en Dios. No podemos hacer nada, pero que tú puedes hacer todo. Ayuda a que seamos primero humildes y que podamos obedecer a la Iglesia. Ayúdanos a que podamos ser así. Que nos das gracia a todas las personas humildes. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.